Vamos a dar unos 3 minutos, ¿ya? 10:35 arrancamos. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, ¿Está doctor. viendo mi pantalla? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Ya, qué bueno. Sí ven mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Ya, listo. Bueno, perfecto. A ver, vamos a dar un minuto más, ¿ya? Un minuto más para que no nos incomoden después de estar aceptando. Ya. Bueno, vamos a hablar un poco de hígado y vías biliares, ¿ya? Por tomografía y resonancia magnética. En cuanto a la circulación, ustedes saben de que la mayor circulación está dada por el sistema portal, ¿no? Y esta va a irrigar un 80% del hígado. Por lo tanto, el restante, el 20%, está dada por la arteria hepática. Significa que la gran vascularidad generalizada del hígado se va a dar por el sistema portal, ¿ya? Recuerden eso, no es por la arteria hepática. Y de forma pues centrífuga, o sea, como sale, retorna la sangre, es por la vena cava, ¿ya? La suprahepática y la vena cava. Bueno, ya no quiero cansarlos en ese sistema, cuanto a la anatomía, la embriología, o de frente a nuestro tema, ¿ya? Bueno, ustedes saben de que la arteria hepática, pues nace del tronco celíaco, ¿no? Y tiene su rama principal. Y entonces, ¿recuerdan cuando les he hablado sobre el, los diferentes momentos del estudio contrastado
Entonces, existe una fase arterial o una fase temprana donde ingresa pues el contraste por la vena de un brazo, llega hacia el aurícula derecha, ventrículo derecho, va hacia los pulmones, retorna a la aurícula izquierda, desciende al ventrículo izquierdo, sale por la aorta ascendente, el callado, y va hacia la descendente intratorácica e intraabdominal. En ese momento, es el primer momento que dura menos de 60 segundos, donde nosotros vamos a ver el contraste hiperdenso, bastante blanco como lo están viendo acá, donde todas las arterias y las glándulas se van a tornar bastante hiperdensos porque están bastante irrigadas. La cortical de los riñones, la parte externa de los riñones, es la parte más irrigada, es por eso que se va a ver blanco. Y la arteria, pues acá tenemos el tronco celíaco y la arteria hepática, se va a ver hiperdensa, ¿no? Pero el hígado no se ve tan blanco, se ve un poco heterogéneo. ¿Por qué? Porque, nuevamente retornando a la explicación que les he dicho, ¿por qué no se ve tan blanco el hígado, que debería verse más blanco? Es porque no está irrigada principalmente por la arteria hepática. Así de que, si ustedes quieren evaluar bien el hígado, no va a ser en este momento arterial, sino en la fase portal. Bueno, las suprahepáticas son estas como dedos, ¿no? Tenemos 3 suprahepáticas con algunas variantes anatómicas, derecha, media e izquierda, ¿no? El izquierdo es porque va al lóbulo izquierdo, el derecho es el más grande y el medio que va al caudado. Entonces, acá está el sistema portal, la vena porta, ¿no? Es más gruesa. Tenemos acá la arteria hepática, que es más delgada, y el sistema biliar, ¿no? La tríada portal, ¿no? La arteria, la vena y el conducto colédoco. En cuanto a la segmentación hepática, pues existen diferentes formas de segmentarla, pero nosotros usamos la segmentación en referencia al ligamento falciforme, ¿no? Entonces, tenemos el 2 y el 3, es el lóbulo izquierdo. Después tenemos el 4A, 4B, separada entre las suprahepáticas media e izquierda. Y del mismo modo la 8, 5, 7 y 6. La 7 es diafragmática, la 8 también. Y el borde externo inferior va a ser el 6, ¿ya? ¿Y cuál es el segmento 1? Es el lóbulo caudado. Entonces, en cuanto a la segmentación hepática, acá tenemos el 2, el 4A, el 8 y el 7, ¿no? Son los superiores. Y en los inferiores se va a representar el 3, que es más anterior, el 4A, 4, el 8, el 7. Acá ya nos representa el estómago, el esplenio, la arteria aorta. Estamos un paciente mirando hacia adelante, es un decúbito dorsal, ¿no? Entonces, tenemos acá el páncreas, la vesícula, la segmentación inferior del hígado, que es el 3, el 4B, la 5 y la 6. La 6 en íntimo contacto con el riñón. Tenemos las glándulas suprarrenales, que son estas, que son una forma de Y, que ya les he explicado. Tenemos el 80, que es la vena cava inferior. Entonces, la cortical de un riñón es la parte externa. Después tenemos la parte intraparenquimal y la parte medular. Entonces, esta es la fisura mayor. Bueno, vamos, yo no quiero perder el tiempo en mucha anatomía. Tenemos un atraso. Al final nos atrasamos por ver un fútbol, ¿no? Qué horrible. Y bueno, entonces vamos a analizar un estudio sin contraste de un hígado, ¿ya? Enfoquémonos a este tema. Entonces, ¿para qué nos va a servir un estudio sin contraste? O sea, obviamente estamos hablando endovenoso en el hígado, ¿no? El oral nada tiene que ver para el hígado, ¿no? Eso ya sería para el intestino. Pero en endovenoso, o sea, el yodado hidrosoluble,
Si no se aplica, pues en una naturaleza normal de un hígado sería si vemos calcificaciones, hemorragias. Bueno, las hemorragias en el hígado, en un traumatismo, en el momento agudo se vería hiperdensos, solamente en el momento del sangrado. Y estamos hablando no solamente que es para el hígado, es para cualquier parte del cuerpo, vaso, riñón, cerebro, lo que sea, pero en el momento hiperagudo es hiperdenso. Posteriormente deja la hemoglobina de ser hiperdenso y llegaría a ser como cualquier colección hipodenso, ¿ya? La infiltración grasa en el hígado es importante, un estudio sin contraste, puesto de que analizamos pues de que el vaso debe tener la misma densidad que el hígado, con una diferencia no mayor de 10 unidades Hanfreel. Si las unidades Hanfreel, hagamos la idea de que el hígado es menor porque tiene infiltración grasa, va a ser obviamente menor, vamos a ver de que la unidad de Hanfreel va a ser con un diferencial respecto al vaso en mayor de 10 unidades de Hanfreel, ¿ya? Entonces, bueno. ¿Pudiera él intentar ir a otra galería para exponer? Miren, acá tenemos un estudio con contraste oral, los dos son un estudio con contraste oral, y acá tenemos un hígado un poco más denso que en esta imagen, pero estamos hablando que es el mismo paciente, es un estudio sin contraste, pero solamente estamos hablando que este es un estudio, una TAC convencional, y esta es una tomografía helicoidal, ¿ya? Entonces, existen diferencias en cuanto a las densidades. Un estudio trifásico. Bueno, ¿a qué nos referimos con hacer estudio trifásico? Bueno, al paciente en un estudio convencional tomográfico, ya saben, simplemente se le irradia con rayos X sin aplicarle nada y salen las imágenes tal cual. Entonces, para saber nosotros la naturaleza de algunas lesiones, si son hipervasculares, para ver la naturaleza y la composición, o para definir bien las lesiones, a veces se nos pasa por alto porque como las densidades son a veces muy parecidas, no las podemos definir muy bien, entonces hay que pintar los órganos para poder ver las lesiones, ¿no? Entonces es para eso que existen los contrastes, ¿ya? Endovenoso. Entonces, les he hablado del estudio trifásico. Hablamos de un estudio trifásico cuando al paciente se le administra por la vena este contraste iodado hidrosoluble y va a pintar pues la aorta y las arterias principales. Posterior a eso, nuevamente se le va a ingresar al gantry, o sea, al aparato, al tomógrafo, al mismo paciente unos minutos posterior, y nuevamente es irradiado para adquirir nuevas imágenes. Y ahí vamos a adquirir las imágenes ya en una fase portal. Posterior a unos minutos más, nuevamente se le ingresa al paciente. Todo ese tiempo el paciente va a estar acostado en la camilla, ¿no? Solamente lo sacamos, esperamos unos minutos y nuevamente lo irradiamos y sacamos imágenes. Entonces, es para eso que se hace estas tres fases, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por la fase arterial. La fase arterial o vascular se da entre 20 a 60 segundos después del inicio de la administración. Ustedes le hacen primero, a todo paciente se le hace siempre uno sin contraste. Luego se le administra el contraste en la vena y ustedes con su reloj cuentan 20 a 60 segundos. Inmediatamente se le hace, irradia al paciente y se adquieren las imágenes. O sea, entre 20 a 60. No pueden esperar más tiempo porque el contraste ya deja de estar en la vena. Es por eso que va entre ese tiempo. Entonces, corresponde al periodo de la inyección del contraste. O sea, apenas ustedes están ingresando todo el contraste, ya tienen que ir contando ya los 20 a 60 segundos. Estamos hablando de un umbral de captación de la aorta y sus ramas principales. Coincide con la fase cortical renal, lo que le dije, la parte externa, ¿ya?
Bueno, hablamos de una fase de influjo portal o fase arterial tardía, 35 segundos después de la administración de contraste y optimiza para visualizar mejor los tumores hipervasculares. Lesiones hipervasculares nutridas por la arteria hepática, como los tumores como los hepatomas, la metástasis, carcinoides, hiperplasia nodulares focales. Las lesiones realzan más en el parénquima que lo rodea, ¿ya? Entonces, acá tenemos un estudio en la cual estamos apreciando un corte más arriba y un corte más abajo. Es el mismo paciente. A ver, creo que quieren ingresar a algunos de sus compañeros. Vamos a ver. Hay 7 personas que los voy a ingresar. Ya, listo. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Entonces, bueno, es el mismo paciente, pero tenemos cortes un poco más superiores y un poco más inferiores. En este corte más superior, pues se ve mejor la ventana mediastinal, la cúpula del hígado, donde tenemos pues que las venas se están viendo todavía hipodensas, ¿no? Oscuras. ¿Por qué? Porque no es el momento donde va a captar contraste las venas suprahepáticas. Todavía no hay contraste en las venas, solamente en la arteria. Pero vemos acá que el hígado ya se ve discretamente hiperdenso por el contraste. Estas hiperdensidades, como ven acá, lineales que se ven acá, nos corresponden a lo que nos está pintando el poco flujo de la arteria hepática. ¿Ok? Entonces, acá estamos viendo la cortical del riñón en el polo superior, ¿no? Un poco más hiperdenso que en la parte más central, ¿no? Miren, esta es la cortical del riñón. Entonces, coincide, miren la aorta, lo blanco que es marcadamente blanco, ¿no? Es muy blanco la aorta, que van a diferenciar lo posterior. Entonces, estamos en la fase donde todas las arterias son bastante blancas. A esta se le llama fase cortical también, ¿ya? No se olviden. Acá tenemos un tumor que realza el contraste. Miren, estamos en fase arterial. Miren lo blanco que es la aorta. Y muestra una captación significativa redondeada con un cetro hipodenso en el segmento 7. ¿Ya? Entonces nos encontramos acá en la fase arterial una lesión que capta marcadamente el contraste. ¿Ya? Nos vamos, lo dejamos al paciente un rato en la camilla mientras ustedes van organizando sus imágenes y ven en su reloj que ya pasó 60 segundos o como límite 100 segundos y nuevamente ingresan al tomógrafo, al gantry, y le hacen sus quemadas, ¿no? Entonces adquieren las imágenes nuevamente en este tiempo, ¿no? Después de 60, 100 segundos de lo que administraron el contraste. O sea, hasta ahí ya vamos 3 quemadas que le damos al paciente, ¿no? Uno sin contraste, una arterial, y estamos en la tercera quemada, que es la fase portal, ¿no? Bueno, es una jerga quemada, ¿no? Tercera adquisición de imagen. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esta fase portal? Es la caída rápida del reace arterial, ¿ya? Principalmente de la aorta, ¿ya? Mantiene el contraste hepático en una meseta por la doble irrigación de la glándula. O sea, acá ya vemos la vena hepática, vena porta, diré, que va a irrigar el hígado, ¿ya? Entonces estamos hablando que es el umbral de la captación parenquimatosa de todos los órganos, va a captar contraste de una manera bastante homogénea, o esperamos que sea homogénea, y si no es homogénea es porque algo está mal. Entonces justamente coincide con la fase nefrográfica renal. Es el realce parenquimatoso máximo. Las lesiones se aprecian muy bien, pues presentan una atenuación muy baja dentro del parénquima hepático de máximo realce. Se maximiza la detección de lesiones hipovasculares, o sea, captan hay vasos sanguíneos, pero no tanto como la hipervascular. ¿En qué lesiones va a ser útiles para esta fase portal? La metástasis, puede ser mama, pulmón o colon, linfomas y otros más, ¿ya?
Miren, acá tenemos la parte superior, son diferentes cortes del mismo paciente. Tenemos acá que el hígado se ve más blanco, miren. Y miren cómo las venas portas y sus ramas se ven blancas, porque justamente es el momento portal, ¿ya? Las suprahepáticas todavía no va a realzar, miren, se ven oscuras porque todavía no estamos en la fase excretoria. Entonces el momento donde el hígado se ve bonito, bastante blanco, y si vemos alguna lesión se va a definir. Del mismo modo en el vaso, miren el vaso qué bonito se ve. La fase del riñón, todo ahora pintado todo el riñón, todo el parénquima renal, entonces es la fase nefrográfica, ¿ok? Sigo descendiendo, el mismo paciente, como se ve bonito, el hígado más blanco, el vaso también, el riñón, pero miren la característica de la aorta, ya no es tan blanca como se veía antes, ¿no? Acá ya sigue siendo blanca, pero ha bajado bastante la densidad, ¿no? Miren la vesícula, sus paredes como realzan discretamente, son delgaditas, así siempre tienen que verse delgaditas. Miren esta lesión, acá hablamos de un linfoma. Es una fase portal, como ven acá la aorta no está muy bien pintada y es un momento de una homogeneidad del parénquima, del realce de los parénquimas. Pero ¿qué estamos viendo? Que hay lesiones que realzan, pero con un menor realce, heterogénea, de borde mal circunscritos y que está comprometiéndome tanto el vaso como el hígado, miren. Entonces, tenemos acá un linfoma. La otra fase, que es la fase venosa o de equilibrio, estamos hablando que es el momento, la cuarta quemada que se le da al paciente, o sea, después de los 100 segundos de inicio de la administración, y hablamos de una caída en paralelo de la captación de parénquimal y arterial. Hablamos de la filtración renal, o sea, en esta fase venosa, la orina, o sea, la pichi, ya se va a ver blanca, ¿ya? Entonces coincide, por eso mismo de la filtración, que coincide con la fase excretoria o también pielográfica renal, ¿ya? Bueno, avancemos. Miren, el hígado y el riñón, el hígado diría el vaso, todavía permanecen blancos, pero ya no es tanto, ya comenzó a filtrarse, ya comenzó a descender el contraste que se veía acá, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener pues ya el contraste en los riñones. Y tenemos una fase última, que es la fase tardía, ¿ya? Entonces esta es la quinta que se le da al paciente, que es la fase tardía, que coincide en la adquisición después de 10 a 20 minutos de la inyección del contraste. Bueno, no lo van a tener 20 minutos hecho al paciente, ¿no? En caso sea postrado, sí, ¿no? Si no, bueno, esperará sentado y después de 20 minutos le dicen que se acueste y nuevamente le hacen la adquisición de imágenes. Hay tumores que realzan tarde, como los hemangiomas, ¿no? Otros como tumores fibróticos, como los colangiocarcinomas. Miren cómo se ve el contraste acá en las venas, todavía persiste. El hígado ya se ve oscuro, el vaso también, pero el contraste se ve en las venas. La aorta también se ve oscura, pero ya sabemos de que hay contraste, así que es el último momento del contraste. Y aquí estamos viendo una lesión que realza el contraste justo en esta fase tardía. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? ¿Hola? ¿De qué hablo solo? Sí, doctor. Está fácil, ¿no? Está fácil. Vamos. Ahora vamos a vías biliares, ¿ya? Las vías biliares ya saben de que hay intrahepáticas y extrahepáticas, ¿no? Está conformado por los canalículos biliares, conductivos biliares, intralobiliares, conductivos biliares periportales, con las fisuras lobulillares y después estas en los conductivos biliares espacio de porta. Bueno, un poco del resto, bueno, ya, ustedes mismos lo leen. En cuanto a los diámetros, los conductos hepáticos entre 3 a 4 milímetros, la longitud transversa como máximo 5 milímetros. El colédoco continúa el conducto hepático y va de la carúncula mayor de la segunda porción del duodeno, ¿no?
Entonces su diámetro longitudinal 5 centímetros, su diámetro transverso entre 5 a 6 milímetros. Hay una fórmula que dice que hasta los 60 años debe ser como máximo 6 milímetros. Si es mayor, cada 10 años se suma 1 milímetro. Hagamos la idea que el paciente tiene 90 años, pasaron 30 años, entonces sería 9 milímetros como máximo, ¿ok? Y las extrahepáticas, bueno, la vesícula biliar, una forma alargada, mide entre 8 a 10 milímetros, 10 centímetros, y de transverso de 3 a 4 centímetros de ancho. Bueno, su diámetro máximo, chicos, en una vesícula, para llamarlo normal, es hasta 10 centímetros en la longitudinal, y en la transversa es de 45 milímetros. Recuerden, si hay un paciente que tiene superiores a estos diámetros, entonces se llamaría hidrocolecisto, ¿ya? Bueno, su parte fondo, cuerpo y cuello, ¿no? El cístico comunica la vesícula con el conducto hepático, colédoco, diré, mide 3 centímetros aprox. Aumenta en la extremidad vesicular de 2.5 milímetros y en la extremidad terminal de 3 a 4 milímetros. Ya, bueno, ustedes esto ya saben, ¿no? Hepático común, colédoco, tenemos el cístico, la vesícula, hepático derecho, izquierdo. Ya, vamos a los casos. Bueno, entonces, para empezar, ¿qué fase sería esta, chicos? ¿Alguien que me diga? Fase portal. Muy bien. Es una fase portal o también llamada nefrográfica. Y acá tenemos pues la vesícula, ¿no? Miren, ¿qué tenemos acá? Bueno, la bilis nunca debe ser blanca. Acá no importa que tenga contraste. Estamos viendo acá el tema de que si se ve blanco, ¿qué les he dicho algo cuando se ve blanco? Hemorragia, ¿no? Entonces nos encontramos a una hemorragia y a esto se llama hemobilia, ¿ya? A veces se presentan algunos tabiques, como ven acá donde está mi mouse. Estos son tabiques de la vesícula biliar. Y pues nos puede simular que esto sea una colección y no lo es, ¿ya? Hablamos de colecistitis aguda. Bueno, colecistitis, itis, inflamación, ¿no? Inflamación de la vesícula biliar. Ahora, la vesícula biliar se inflama no necesariamente por cálculos, ¿eh? Porque a veces hay colecistitis sin cálculos. Entonces, hablamos de diagnóstico completo, sería colecistitis aguda litiásica. Otra sería, si no tiene cálculo, colecistitis aguda alitiásica. Ahora, si tú ves un tomo, ¿asegurarías de que es alitiásica sin ver la cálculo? No, porque ya les he dicho que el diagnóstico más sensible es ecográfico o por resonancia. Entonces, simplemente queda como colecistitis aguda a descartar litiasis por ecografía o resonancia magnética. ¿Queda claro? Ahora, si ustedes ven en la vesícula, por ecografía ven el cálculo, entonces colecistitis aguda litiásica. Pero por ecografía no ven cálculo, ahí ya definirías el colecistitis aguda alitiásica. Ahora, ¿a qué nos referimos con colecistitis aguda? Hablamos de que colecistitis es una inflamación, pero ¿a qué se inflama? Es las paredes, ¿ok? Entonces queda claro, las paredes es el tema de acá. Los tipos de cálculos en cuanto a la litiásica sería pues de origen del colesterol, que miren hasta 85%, y de pigmentos bilirrubinas, que ocupan menos por ciento. El 10% de los cálculos son radiopacos, o sea, como ven acá, si ustedes le hacen una simple radiografía y dicen quieren descartar cálculo, solamente 10 de 100 van a ver los cálculos si en caso tuvieran, ¿ya? Así que no esperen que sea un diagnóstico fidedigno, ¿no?
8% de la población presenta cálculos, miren, hay alta población, y 15% entre 40 a 60 años. Es más frecuente en mujeres, ya saben que hay factores predisponentes, ¿no? El embarazo, diabetes, cirrosis, anemia hemolítica. Pero estamos hablando de litiasis. En cuanto a la ecografía, es la técnica de elección, la sensibilidad es alta y la especificidad también es alta. La radiografía no ayuda para hablar de agudeza de vesícula. Ya saben de que a lo mucho podrían ver asa centinela, que ya les expliqué, que tampoco no es algo específico, ¿no? Entonces la radiografía es poco sensible con su 10% que ya les he hablado. En la tomografía, pues la presencia de cálculos, si en caso se ven, ¿no? No siempre se ve. La distensión de la vesícula, o sea, una hidrocolecisto, sí se va a ver por tomografía, se va a ver por ecografía, se va a ver por resonancia, pero por rayos X no, jamás, ¿no? O sea, los rayos X para ver cálculo nada más. El engrosamiento de la pared se va a ver por eco, sí. Se va a ver por tomo, sí. Se va por rayos no. Por resonancia, sí. Líquido perivesicular, por ecografía sí se va a ver, por tomografía también, por resonancia también, por rayos X, no, jamás. Entonces, el hallazgo más frecuente sería este engrosamiento, ¿no? Va a mostrar un contorno nodular, ¿no? Inflamación transparietal con edema de tejidos adyacentes que rodean la vesícula. Miren acá, el grosor de la vesícula, cuando yo les he enseñado que era delgadita, acá se ve marcadamente engrosada, miren, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá. Esta es la pared de la vesícula, muy engrosada. Miren la vesícula, la luz es esta y el grosor es esto, todo esto. Entonces, a esto nos referimos con colecistitis aguda. Ahora, vemos acá una imagen hiperdensa, ¿no? Tampoco se ve tan blanco como en calcificación. Entonces, a este tipo de imágenes sería bueno hacerle una ecografía así, porque no nos orienta al 100% que sean realmente cálculos, ¿no? Porque no se ven tan blancos. Pero sí se ve inflamación, se ve grasa, miren, estriada, grasa blanca, al lado de la vesícula, es proceso inflamatorio, ¿no? Entonces tenemos acá inflamación alrededor de la vesícula, miren, en la vesícula, entonces hay inflamación de los intestinos adyacentes, ¿no? Entonces una pericolecistitis alrededor, ¿no? Las alitiásicas son poco frecuentes, de 5 a 10% en relación a todas las colecistitis. Frecuente es la enfermedad de Graves subyacente, isquemia, inyección bacteriana, tifoidea, salmonelosis, giardiasis, pacientes politraumatizados, quemados, posquirúrgicos, pacientes que reciben nutrición parenteral total. Es más frecuente en hombres que en mujeres, 3 a 1 entre 50 y 65 años. Y como en la litiásica, las complicaciones son las mismas, como gangrena, peritonitis purulenta química, insuficiencia renal, CIRS, desarrollo de falla orgánica múltiple, sepsis, muerte. Entonces, la colecistitis, el diagnóstico más sensible, ecografía, ¿no? ¿Por qué? Ya le dije en cuanto a descartar si hay cálculo, ¿no? Por eso es la mejor elección, ecografía. Entonces, se observa en 2% de los casos sometidos a colecistectomía, ¿no? En pediatría también hay casos de colecistitis alitiásicas, ¿no? Y también relacionados a esos cuadros. Acá tenemos una colecistitis acalculosa, un engrosamiento de la pared, pero no vemos cálculo, ¿no? Como ya les he dicho, esto tiene que ser confirmado por ecografía. También miren, las paredes están engrosadas, ¿no? Pero ¿dónde hay un cálculo acá? Por ecografía de repente no lo vemos. Por tomo lo estamos viendo acá. O sea, hay un cálculo enclavado acá en el colédoco intrapancreático, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Infección a la vesícula y nos va a dar pues una gangrena, perforación, colecistitis enfisematosa, o sea, aire dentro de la vesícula, y síndrome de Medici, ¿no? Son complicaciones.
La forma de la gangrenosa es la más grave, ¿no? Hablamos de una necrosis de la pared vesicular, nos puede dar hemorragias, nos puede dar microabscesos intraparietales, colección focal de líquido pericolecisto en el contexto de cálculos biliares, engrosamiento de la pared y edema pericolecisto. Miren acá, se rompió acá la pared de la vesícula, se gangrenó y comienza a salir colecciones adyacentes a la pared donde fue gangrenado, ¿ya? Entonces la perforación de la vesícula se ocurre entre 5 a 10% de los casos. Puede ser secundaria de colecistitis litiásica, enfisematosa y gangrenosa. El fondo, el sitio donde se perfora más frecuentemente. Y bueno, se observa colección con una mortalidad de 24%. Miren, acá está la vesícula y acá se ve la colección. Miren. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Acá se gangrenó la pared, el fondo, y acá es la colección. La enfisematosa está relacionada a diabetes mellitus y las bacterias son las E. coli, Clostridium perfringens. ¿Por qué? Porque producen gas. O sea, nunca en la vesícula debe haber gas. Puede ser litiásica o no puede ser litiásica, eso es indeterminado. Entonces, el diagnóstico, pues, la presencia de gas. Ven acá, miren, acá hay líquido y alrededor es ese negro. Entonces, dentro de la vesícula, miren acá ese negro, hay gas. Acá en la vesícula hay negro. Ya saben que todo lo negro es aire. Y síndrome me dice que la obstrucción biliar secundaria a cálculo en el cístico. Se erosiona el colédoco que produce en la masa inflamatoria que lo obstruye. Hablamos de conductos biliares en el conducto hepático común dilatados a nivel del cuello vesical o del cístico. Frecuente encontrar cálculo en el cuello o en el cístico. El diámetro hepático común disminuye bruscamente por detrás del cálculo. Miren las dilataciones de las vías biliares, ¿no? Entonces, estamos hablando de que está condicionándonos un cálculo, ¿no? Una obstrucción. También hay colecistitis crónicas. ¿Y a qué nos referimos, no? ¿Cómo es eso de crónica? Si estamos hablando de itis, sí, pero estamos hablando de que son microinflamaciones que crónicamente el cuerpo aguanta. ¿Y qué pasa cuando se microtraumatisma constantemente? Se calcifica, ¿no? Por esa lógica, o sea, esperamos encontrar cicatrices, fibrosis, calcificaciones cuando hablamos de colecistitis crónica. Obviamente es una vesícula que normalmente debe estirarse y crónicamente creen que se va a estirar. No, obviamente no. ¿Por qué? Porque está fibrótico, ¿no? Entonces es una vesícula hipotrófica con calcificaciones y paredes irregulares, ¿no? Entonces, con esa lógica nada más. Utilizamos acá, miren estas paredes, poco distendido, discretamente irregulares. Miren acá, son poco distendidos. Una de las complicaciones de estas colecistitis crónicas es de que nos va a dar una patología que se llama vesícula en porcelana, que es muy relacionada a un adenocarcinoma. Ya recuerden que es pregunta de examen de residencia de todos los exámenes. ¿A qué nos referimos con vesícula en porcelana? A las calcificaciones de la pared de las vesículas por microtraumatismos crónicos tipo colecistitis, ¿no? Entonces, está muy relacionada a qué tipo de cáncer, de todos los cánceres que puede haber, a los adenocarcinomas, ¿ya? Miren acá la calcificación total de la pared de la vesícula. Acá tenía un contenido de bilis, ¿no? Entonces esta vesícula no se distiende, tampoco se va a colapsar porque totalmente está calcificado, ¿ya? Son algunas variantes. También acá tenemos otro que es la leche cálcica, o sea, una bilis espesa, ¿no? Estamos hablando secundaria de una obstrucción del conducto cístico y colecistitis crónica. Alta concentración de partículas cálcicas en la bilis, como el carbonato y bilirrubinato, ¿ya? Entonces, miren, lo vemos acá por tomografía en una vesícula hiperdensa, ¿no? Pero no con la densidad cálcica, ¿no? Sino que su contenido es denso. Lo confirmaríamos eso por una ecografía. Miren acá estamos en decúbito dorsal, acá estamos en decúbito prono,
Y lo que estamos viendo acá es que el sedimento que se veía acá, lo giramos al paciente y va a ser un sedimento anterior, ¿no? Pero no llega a hacer cálculos como tal. Miren, acá también se ve denso. ¿Recuerdan el paciente que alguna vez yo le dije que hay que tener en cuenta? ¿A qué nos referimos con coledocolitiasis? Bueno, acá ya estamos hablando de la palabra clara, ¿no? Coledo. Y litiasis es porque hay cálculos en el coledo, ¿no? Ya les dije el tamaño que debe ser, como máximo 6 milímetros y 1 milímetro más cada 10 años. Bueno, hay algunos porcentajes de que quedan después del proceso quirúrgico, ¿no? Es por eso que se le hace la colangiografía, ¿no? Colangiografía transCARE. El CARE es el tubo donde se hace el drenaje. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, es un tubo de drenaje externa hacia la piel, ¿no? Donde se le coloca un tubo como en forma de T que comunica el hepático común con el colédoco y con una salida hacia la piel para evitar pues algunas posibles obstrucciones por cálculos que no hayan sido eliminados en el colédoco. Entonces, para que no haya esa obstrucción, el paciente no tenga una ictericia, no se complique el paciente con algún absceso, y lo más saludable sería pues sacar la bilis del cuerpo, ¿no? Eso se hace por un tiempo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento radiológico para definir que realmente es libre el trayecto del colédoco hacia el duodeno? Es ingresar por ese tubo que se llama CARE, ¿no? Con una jeringa, se le aplica el contraste en sala de operaciones o posterior, y lo normal es que configure normal las paredes, el contenido intraluminal y un llenado total del colédoco, ¿no? Pues si vemos imágenes radiopacas dentro del colédoco, estaríamos hablando pues de que hay una litiasis residual intracolédoco, ¿ya? Entonces es por eso el estudio de la transCARE. Hay otra enfermedad, la colangitis esclerosante primaria, que es una enfermedad idiopática, inflamación fibrosante y difusa en los conductos biliares, que produce constricciones, ectasia generalizada en las vías biliares extrahepáticas, asociada a colecistitis ulcerosa, enterocolitis regional, esclerodermia. Es más frecuente en hombres que en mujeres, 2-1, y produce estenosis múltiple de la vía biliar. Entonces, con la colangitis esclerosante también se hace mediante un estudio de radiología intervencionista para definir esto. También la resonancia magnética, sin ser agresivos, también nos define muy bonito estas lesiones, ¿ya? Miren, acá tenemos un estudio de radiología intervencionista. Lo que hacemos es aplicar contraste transhepáticamente y vamos a ver pues la disposición de las vías biliares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Miren, hay una estenosis de la luz del hepático común, ¿no? Miren lo irregular que son y las ectasias, dilataciones de las vías biliares intrahepáticas. ¿Por qué está dilatado? Porque no hay salida del contraste que normalmente habría. Hay una línea nada más, miren, apenita visible, que es por donde está drenando todo y es por eso que nos está pintando el colédoco, porque si no hubiera esa línea, esa comunicación, pues ni siquiera esto se pintaría, ¿no? Entonces, acá estamos teniendo esta enfermedad, ¿no? Tumores de la vesícula biliar se comportan muy parecidos a estas, pues imagínate que hay un tumor acá que me obstruye la salida, también van a haber dilataciones, ¿no? Es mejor el diagnóstico por resonancia magnética en cuanto a definir los tumores de la vesícula, de la vía biliar. Entonces acá tenemos los tumores de Klaskin y ustedes tienen que reconocerlos, van a estudiar esa clasificación, los tumores de Klaskin, ¿ya? Acá hay un tumor en la vesícula. Acá tenemos que realza el contraste discretamente, hay cálculos también, miren, curiosamente. Miren acá, la vesícula se inflamó, o sea, se produjo el proceso neoformativo, invadió el hígado por la contigüidad. Entonces, también el cáncer de vesícula por contigüidad
invade hígado, ¿ok? Miren, acá también hay un proceso originario vesicular. Como se dan cuenta, en la mayoría tienen cálculos, miren. Tienen cálculos, así de que ya saben que no se confíen porque siempre hay una relación con los cálculos. Bueno, chicos, quisiera continuar con el resto del tema, pero creo que lo continuamos mañana. ¿Está bien? ¿Queda todo claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Está bonito, ¿no? Está bonito el tema. Está interesante. Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana, ¿ya? Se me cuidan. Nos encontramos a la misma hora. Hasta luego, doctor, cuídese. Hasta mañana, Hasta doctor. luego. Listo, doctor, hasta luego. Doctor, cuídese. Hasta luego. Adiós.